Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Hoy estrenando el primer día del mes de noviembre. Qué bueno ha sido el Señor hasta aquí. Bienvenidos a nuestro podcast, La Biblia en un año, día 306. El devocional tiene por nombre Fija tus pensamientos. Cuando se preguntan a los británicos quién ha sido el británico más grande de todos los tiempos, aquel que por lo general encabeza las encuestas es Sir Winston Churchill. Si tuvieras que preguntar a un estadounidense quién ha sido el norteamericano más grande, podrían responder que George Washington o Abraham Lincoln. Si le hubieran preguntado a un judío a principios del siglo I después de Cristo, sin duda habrían dicho que Moisés era el judío más grande. Moisés fue la personalidad mayor de su historia. Los había rescatado de la esclavitud y les había dado la ley. El escritor de Hebreos les describe a los cristianos judíos cómo Jesús es más grande que Moisés. Su argumento es que, a pesar de la grandeza de Moisés, Jesús juega en una liga completamente diferente. Jesús, gracias al cual profesamos nuestra fe, se puede leer en Hebreos capítulo 3, verso 1 en la versión Dios habla hoy. Ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Se puede leer en el verso 3. Moisés fue fiel como siervo. Se puede apreciar también en el verso 5. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Se puede leer en el verso 6. Los temas de los pasajes de hoy son los problemas y las angustias, los periodos de prueba y las dificultades y las tribulaciones. Según el Nuevo Testamento, el secreto para lidiar con ellos es considerar atentamente a Cristo Jesús. Amén. Hoy te voy a estar leyendo la palabra del Señor en la versión PDT, en la palabra de Dios para todos. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 119, versos del 137 al 144. Señor, tú eres justo y tus órdenes son correctas. Tú nos diste leyes justas. Podemos confiar en ellas. Estoy muy indignado porque mis enemigos olvidaron tu palabra. Está comprobado que tu promesa es digna de confianza. Por eso tu siervo la ama. Puedo ser joven y despreciable, pero nunca olvido tus instrucciones. Tu justicia es siempre correcta. Tu enseñanza es la verdad. He sufrido mucho en la vida y he pasado por dificultades, pero tus mandamientos siempre me dan placer. Tus mandatos son siempre justos. Ayúdame a entenderlos para poder vivir. Amén. Punto 1. Problemas y angustias. En cualquier momento de nuestras vidas suele haber un área que nos causa problemas y angustias. Puede ser algo por lo que tú mismo, algún miembro de tu familia o algún amigo cercano estén pasando, o algo que tenga que ver con tu trabajo o ministerio. Recuerdo haber oído decir al pastor estadounidense Rick Warren como él solía pensar que la vida era una serie de batallas seguidas de tiempos de bendición. Ahora él piensa que la vida es como transitar por dos carriles. Un carril es la bendición y el otro es la batalla. Ambos transcurren por la misma carretera. Ciertamente el salmista pasó por tiempo de batalla. He caído en la angustia y la aflicción. Se pudo leer en el verso 143, la parte A. ¿Cómo respondemos? La respuesta del salmista es seguir confiando en el Señor. Sigue creyendo que las palabras de Dios son muy dignas de confianza. En el verso 138 lo pudimos leer. Tu siervo las ama. Tus mandamientos son mi regocijo. Se pudo leer en los versos 140 y 143. Él fija sus pensamientos en Dios. Señor, tú eres justo. La gran revelación del Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. Se puede leer en Romanos capítulo 10, verso 9. Él es aquel en quien debes fijar tus pensamientos.
Acompáñame a orar. Señor, gracias porque en tiempo de angustia y problemas puedo fijar mis pensamientos en ti y confiar en tus promesas. Amén. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 3, versos del 1 al 19. Jesús es más grande que Moisés. Verso 1. Por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe, que nosotros confesamos. Él fue fiel a Dios tal como Moisés fue miembro fiel de la familia de Dios. Jesús es más importante que Moisés porque el que construye una casa tiene más importancia que la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la casa de Dios y su trabajo era ser testigo de lo que Dios iba a decir. Pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Permanezcan firmes, verso 7, pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él, el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Durante 40 años sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. Se me agotó la paciencia que les tenía y por eso me enojé con ese pueblo. Dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe, como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el fin con la misma confianza que teníamos al principio, les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra Él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quienes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron, verso 19. Entonces vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Punto 2. Periodos de prueba. No se puede confiar en una fe que no ha sido probada. Tarde o temprano todos pasamos por periodos de pruebas. En esos momentos el reto es permanecer fiel a Dios. No endurecer nuestros corazones, sino mantenerlos blandos y sensibles hacia Dios, para seguir confiando a pesar de todas las dificultades y desafíos de nuestra fe. Durante esos periodos de prueba, creces en madurez espiritual, sabiduría, carácter y fidelidad cada vez que sientes ganas de hacer algo incorrecto, pero eliges hacer lo correcto. Moisés fue fiel. Se puede apreciar en el verso 2 en la versión Dios habla hoy. Pero Jesús, por supuesto, es nuestro ejemplo supremo de fidelidad. Pasó años de preparación y por momentos de poderosa tentación en el desierto. Sin embargo, como lo indica el mensaje, él fue fiel en todo lo que Dios le dio a hacer. Esta carta fue escrita a un grupo de personas que estaban pasando por un tiempo de prueba y persecución. Fue escrito para alentarlos a aferrarse a su confianza y su esperanza. Se pudo leer en el verso 6. Inspirados por Jesús, consideren atentamente a Cristo Jesús. Se puede leer en el verso 1.
En este pasaje el escritor cita el Salmo 95, versos del 7 al 11. Se puede leer en Hebreos 3, versos 7 al 11. Curiosamente, él no escribe como dijo el Espíritu Santo, sino como dice el Espíritu Santo. En el verso 7 se puede leer. Él cree claramente que el Espíritu Santo continúa hablando a los lectores por medio de las Escrituras de manera contemporánea. Al leer la Biblia hoy, espera que el Espíritu Santo te hable. A pesar del momento cumbre de la liberación de Egipto, el pueblo de Dios había caído en un periodo de prueba en el desierto. Se puede leer en el verso 17. Esto supone una advertencia para nosotros. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure hoy anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Se puede leer en el verso 12 y 13. Uno de los remedios para la incredulidad que el escritor destaca aquí es la comunidad. Dice, anímense unos a otros cada día. Por eso es tan importante ser parte de la comunidad cristiana, pasar tiempo con otros cristianos, animarse unos a otros y edificar nuestra fe. Aquí el engaño del pecado resulta ser una expresión interesante. El pecado es engañoso. Si no fuera así, no pecaríamos. El pecado suele ir acompañado de un rótulo engañoso. Esto no es realmente un pecado y de todas maneras no te hará ningún daño. Pero cuando caemos en pecado se forman malos patrones, nuestra conciencia se encallece y nuestro corazón se endurece. En el centro del pecado está la incredulidad. Desde el jardín del Edén, el engaño del pecado nos ha hecho dudar de la bondad de Dios, de su amor por nosotros y de su palabra. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos verlo en Génesis 3:1. No es cierto, no van a morir. Capítulo 3, verso 4 se puede leer. Antes de comerte la fruta prohibida, siempre te tragas una mentira acerca de Dios. Para nosotros, hoy sigue siendo lo mismo. Si realmente creyéramos en el amor de Dios por nosotros, su bondad y su palabra, entonces no caeríamos en el engaño del pecado. Por causa de sus quejas, el pueblo de Dios nunca entró en el reposo de Dios, lo cual era justo aquello que anhelaban. No confiaron en que Dios proveía, fueron incrédulos, se puede leer en Hebreos capítulo 3, verso 12, y no pudieron entrar en el reposo de Dios por su incredulidad. Se pudo leer en el verso 19. Cuando no confiamos en Dios, perdemos la paz de Dios. Encuentra la paz fijando tus pensamientos en Jesús, confiando en Él y escuchándole mientras te habla a través de la Escritura. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame hoy a fijar mis pensamientos en Jesús. Ayúdame a no vivir en temor e incredulidad, sino en confianza y en paz. Amén. Vamos a estar leyendo Joel capítulo 1 y capítulo 2. Joel capítulo 1, destrucción de las cosechas, verso 1. Este es el mensaje que el Señor le dio a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos líderes, escuchen con atención todos los habitantes del país. ¿Sucedió alguna vez algo parecido en su vida o en la vida de sus antepasados? Cuenten esto a sus hijos y que ellos se los cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que no se comió la oruga, se lo comió la langosta. Lo que no se comió la langosta, se lo comió el pulgón. Y lo que no se comió el pulgón, se lo comió el saltamontes. La invasión de langosta, verso 5. Despiértense borrachos y lloren. Que todos los bebedores de vino lloren amargamente, porque ya no tendrán más vino dulce para probar, porque una nación fuerte y numerosa invadió mi país. Sus armas son cortantes como los dientes del león y poderosas como su quijada. Ha arruinado mi vid y destrozado mi higuera. Las
peló completamente y dejó desnudas sus ramas. La gente llora. Verso 8. Joel dice, llora como una novia que no encuentra consuelo, tierra mía, y se viste de luto por la muerte de su prometido. Lloren amargamente, sacerdotes, siervos del Señor, porque ya no quedará vino ni grano para ofrecer en el templo del Señor. Hasta la tierra está de luto, porque los campos fueron destruidos. El trigo se ha echado a perder, ya no hay más vino nuevo y se acabó el aceite de oliva. Sientan dolor campesinos, sufran cuidadores de viñedos por el trigo y la cebada, por la cosecha perdida. La vid se secó, se marchitó la higuera, también se secaron los granados, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo. Por eso también se acabó la alegría de la gente. La desolación, verso 13, vístanse de luto, sacerdotes lloren amargamente, encargados del altar, vengan servidores de mi Dios y pasen la noche en luto, porque ya no hay ofrenda de cereal ni ofrenda líquida en el templo de su Dios. Organicen un día de ayuno, proclamen un día de descanso de los ancianos líderes y de todos los habitantes del país en el templo del Señor su Dios, y pídanle a gritos al Señor. Llénense del temor, porque se acerca el día del juicio del Señor. El Todopoderoso los destruirá con toda su fuerza. ¿No ven que ya no hay comida y se acabaron la alegría y las celebraciones en el templo de nuestro Dios? Las semillas se secaron bajo tierra sin dar fruto, los graneros están destruidos y los silos derribados, porque el trigo se marchitó. Cómo se quejan los animales, el ganado anda perdido porque no hay pasto para comer, hasta las ovejas que están muriendo de hambre. Señor, ruego tu ayuda, porque el fuego ha consumido los pastos del desierto y los árboles del campo. Aún los animales salvajes ruegan que los ayudes, porque ya no hay agua en los ríos y el fuego ha quemado los pastos. Santo. Joel capítulo 2, verso 1. Anuncien con trompetas en Sión, que suene la alarma en el santo monte de Dios, que todos los habitantes del país tiemblen de miedo, porque ya viene el día del juicio del Señor. Será un día oscuro y deprimente, como un día con nubes de tormenta. Como la oscuridad se extiende por las montañas, así vendrá un ejército grande y numeroso. Nunca ha existido un ejército como este, ni existirá otro igual. El ejército destruirá la tierra como el fuego que todo lo consume. Antes de que pase, el país se parece al jardín del Edén, pero después de que lo destruyan, parecerá un desierto, nada escapa a la destrucción. Verso 4. Tienen aspecto de caballos y corren como caballos de combate, se mueven haciendo ruido de carros de combate cabalgando sobre las cumbres de las montañas, suenan igual al fuego cuando quema el pasto seco, como un ejército numeroso en formación de batalla. Las naciones tiemblan de miedo ante él. Todos los rostros palidecen, corren hacia la batalla y como soldados escalan la muralla. Corren para atacar cada uno en su lugar sin romper la formación. Verso 8. No se atropellan entre sí, cada uno va por su línea. Si alguno resulta herido, los demás siguen su avance. Se lanzan contra la ciudad y trepan por sus murallas, se meten en las casas por las ventanas como ladrones. La tierra tiembla y el cielo se estremece ante ellos. El sol y la luna se oscurece y las estrellas pierden su esplendor. El Señor dirige a su ejército dándole órdenes. Su ejército es grandioso y los que cumplen sus órdenes son poderosos. De verdad que el día del Señor será un día grande y terrible. ¿Quién lo podrá soportar? El Señor llama a su pueblo. Vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, llanto y lamentos. En lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y
y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. ¿Quién sabe? Tal vez Dios reflexione, cambie su decisión de castigarlos y los bendiga con cereales y vino para que puedan ofrecer ofrendas al Señor su Dios. Verso 15, toquen la trompeta en el monte Sión, proclamen un ayuno y convoquen al pueblo, reúnan al pueblo, que se purifique la asamblea, reúnan a los ancianos, traigan a los niños, incluso a los bebés, que los recién casados suspendan su luna de miel, que los sacerdotes siervos del Señor lloren entre el patio y el altar diciendo: ten compasión de tu pueblo, Señor. No dejes que las naciones se burlen de lo que es tuyo, que no digan los demás pueblos dónde está su Dios. Aleluya. Punto 3. Cuando ocurre un desastre, tu comprensión de Dios corre peligro, escribe Eugene Peterson. Hay momentos en que nos enfrentamos a una enfermedad inesperada o a la muerte, una catástrofe nacional, alteración social, una pérdida personal, incertidumbre económica o la devastación provocadas por los desastres naturales. Peterson continúa: es tarea del profeta hacerse oír en aquellos momentos de catástrofe y aclarar quién es Dios y cómo actúa. El profeta Joel describe una época en la que aconteció un desastre, la gran devastación causada por una plaga de langostas. Aquello pudo ser un suceso real o una visión. Hubo una plaga de langostas que golpeó Jerusalén en 915 a.C. La devastación que causó fue insólita. Sin insecticidas, un ejército de langostas es inquebrantable, imparable e invencible. Destruye los viñedos, arrasa los huertos y como resultado todas las cosechas se pierden. Entonces el ganado se queda sin nada que comer. Las langostas son como un tornado que se mueve a través de la tierra. Ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima. Se pudo leer en el capítulo 1, verso 15. Esta imagen de las langostas se recoge en el libro de Apocalipsis y se usa como una descripción de las tribulaciones del juicio final. Se puede leer en Apocalipsis capítulo 9, versos del 7 al 11. Jesús mismo usó el lenguaje de Joel 2 en su descripción del juicio venidero. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Joel capítulo 2, verso 10. Véase también en Mateo 24, 29. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto? A ninguno de nosotros nos gustan las disculpas tibias, tampoco a Dios. Él busca un arrepentimiento genuino. Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquese con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Se puede leer en Joel capítulo 2, versos del 12 al 13, en la versión Nueva Traducción Viviente. En medio de estas profecías de juicio hay esperanza. Si nos volvemos a Dios y buscamos su perdón, ya no tenemos que temer aquel juicio final. Joel usa la imagen de una trompeta que está siendo tocada para anunciar este día de juicio. Se pudo ver en el verso 1. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Pablo usa esta misma imagen para describir cómo Jesús ha conquistado la muerte y ha hecho posible el perdón y la salvación. En un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. La muerte ha sido devorada por la victoria, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pudo ver y leer en 1 Corintios capítulo 15, versos del 52 al 57. Acompáñame a orar. Padre, gracias
por ser misericordioso y compasivo, bondadoso y clemente. Ayúdame a fijar mis pensamientos en Jesús mientras espero con confianza el día de tu regreso. Amén. La pastora Pipa añade en Hebreos capítulo 3, verso 1, en la versión Dios habla hoy: consideren atentamente a Cristo Jesús. Fijar mis pensamientos a veces es como pastorear gatos. Mi mente tiende a estar en todas partes. Mantener mis pensamientos fijos requiere dejar de lado conscientemente la lista de tareas pendientes y sintonizarme con esa pequeña voz de Dios. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta es su servidora que le dio voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.